allá, esta chapa, esta, solo va a tener este tipo de movimiento, ¿sí? Porque este apoyo móvil, haga de cuenta que tiene el ruedita ahí. Entonces, esta chapa solo va a tener este movimiento. Y como las bielas dan movimientos paralelos, tengo que pasar una paralela a esta por el polo. Quiere decir que esta no va a tener corrimiento vertical. ¿Está entendido? La chapa esta solo tiene corrimiento vertical, o sea, solo tiene eta. No tiene épsilon. Cero. Y esta, si yo proyecto, el polo 2 estaría aquí. Y como tengo que pasar una perpendicular al corrimiento por el polo, quiere decir que tampoco hay corrimiento aquí. Por lo tanto, esta fuerza P1 no produce trabajo, esta no produce trabajo. De esta P3, solo la componente vertical va a ser por este eta de la P3 vertical. Esta tensión, este punto 2, no tiene corrimiento. ¿Por qué? Porque no tengo eta y no tengo épsilon. Solo va a tener corrimiento el punto 7. Pero corrimiento vertical. O sea, aquí va a tener un eta 7. Ahora, ese corrimiento vos lo tienes que decomponer en la dirección de la fuerza. Entonces, vas a traer una paralela a la fuerza T por acá. Y cuando lo cortes aquí, este va a ser el corrimiento delta 2,7. ¿Has hecho así? No, profe, yo he hecho de la forma que no había que hacerlo, como ha dicho usted. ¿Ah? Que no, lo había hecho de la forma que justamente usted ha dicho que no había que hacer. Claro, porque de la otra forma, vos haces una rotación y tienes que pasar una paralela. ¿Pero por dónde la pasas? Fíjense que no es lo mismo si yo hubiera tenido dos chapas así, pero con algo, por ejemplo, así. Vamos a suponer. Entonces, yo trazo una paralela esta por acá, el polo 1 va a estar aquí, y el polo 2, pasando esta, en la intersección, lo tengo al polo 2. Quiere decir que el polo 2 es propio. Entonces, sí puede tener una rotación. Entonces, cuando yo le doy un corrimiento aquí, hasta el límite este, como estas bielas paralelas me dicen, lo que se mueva este, igual se mueve el otro, pero proyectándolo yo lo tengo aquí. Entonces sí puedo pasar una paralela esta por acá. Pero en este caso, si yo tiro una paralela, ¿por dónde paso la otra? Si lo tengo en el infinito. Esa paralela, te imaginas que va a venir siendo una horizontal prácticamente. ¿Entiendes? Sí, profe, ahora sí. Esto muchas veces suele pasar cuando en las vigas quieren sacar normal. En algunas situaciones se les puede plantear esto. Bueno, Ese sería todo el planteo, digamos, respecto a este problema. ¿Cómo? Ese sería todo el procedimiento respecto a este problema, digamos. ¿Sí? O sea, como regla general, ustedes digan, la valla que yo quiero sacar, me piden la tensión de esa valla, la quito a la valla, reemplazo por unas fuerzas, y eso me va a quedar dividido en dos chapas. Por lo tanto, sí, díganme. ¿Podríamos ver el ejercicio 2 de este reticulado? La tensión 1-2. A ver, lo planteo, déjenme que lo comparte, por favor. ¿Lo están viendo ahí? No, no lo están viendo. A ver. Ay. Es el siguiente a ese, digamos, el que...
¿Lo están viendo ahí ustedes o no? Ahora sí se ve la pantalla. ¿Ahí? Se ve la presentación. ¿Sí? Sí se ve la presentación, Inge, pero Bien. tiene que abrir el archivo, creo. Pero me dice que está compartiendo, che. A ver, voy a volver a cerrar todo. Voy a volver a abrir todo. Déjenme que abra todo. A ver, vamos ahí. Presentar una ventana. A ver, ahí. ¿Se ve, Ahora sí, chicos? Inge. Bien. Sí, sí. Este es el ejercicio que ustedes quieren sacar. Sí, el G1. G1, bien. Déjenme que lo copien. Puedo borrar el otro, ¿no? Inge, le hago una consulta, una puntual, antes que pase al siguiente ejercicio. Dime. En el primer reticulado, para calcular las tensiones que están en G1, el polo 2 estaría en el infinito, ¿que no? Disculpa, ¿cómo? En el primer reticulado, para calcular las tensiones de G1, el polo 2 estaría en el infinito, ¿que no? A ver, ¿quién es G1 para ustedes? Déjame que vea. G1. Esa barrita. Ajá. También está en el infinito, porque vos tienes que unir el apoyo A con la articulación, digamos que se forma de unir las otras dos vallas. Claro, claro. Entonces tienes que trazar esa horizontal y en la unión con el móvil también está en el infinito. Ah, bien, bien, gracias. Pero en ese caso, la P2 ahora sí va a trabajar. ¿Lo ves? Sí, sí. Bien. ¿Bollo? No sé si los otros chicos entienden lo que él ha preguntado. Él ha preguntado concretamente esto. Para sacar esta valla. Entonces, se borra esa valla, se pone en evidencia, ustedes pueden suponer tracción o compresión, yo van a ver el signo que les sale. Entonces, en ese caso, como esto era un corte, las otras dos vallas estarían unidas aquí. Entonces, esta sería ahora la chapa 1 y esta sería toda esta la chapa 2. Yo tendría que pasar por el polo una paralela, o sea, unir con la articulación y a eso unirlo con el polo. Entonces, este corrimiento ahora vendría hasta la articulación. Por eso les digo que ahora P2 sí tendría un trabajo. ¿Está entendido? No, 5 partes vencido. Bueno, vamos a agregarle una aquí para no borrar. Y G1 me has dicho, ¿no? Sí, G1. G1. Bueno, G1 para ustedes es esta. Entonces, cortamos la valla, ponemos en evidencia las incógnitas. Vamos a suponer que este sea 1, 2. Entonces, donde se unen las otras dos vallas, ahí tendría la articulación. ¿Qué sucede? Que esta va a ser una chapa y esta va a ser la otra chapa. Si ustedes se fijan,
esta chapa tiene los tres vínculos. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de movimiento. Es como si estuviera empotrada. Entonces, esta chapa no va a tener ni movimiento vertical, ni movimiento horizontal. No tiene. Y esta articulación se convierte en un apoyo fijo para esta chapa. Por lo tanto, el polo de esta chapa va a estar aquí. Entonces, a partir de aquí, esto va a rotar. Y si la proyecto horizontalmente, el polo 2 estaría aquí y trazando una perpendicular a esta por acá, tengo el corrimiento horizontal. Entonces, Inge, ahí sí tendría... Ah, no, eso lo estaba por decir, que sí tendría trabajo de las fuerzas. sí, por ejemplo, este va a ser eta 2. Este va a ser eta 3. Como están en la misma dirección, se multiplican por completo, P2 por eta 2 más P3 por eta 3. ¿Qué va a pasar? La P1 no tiene, porque este es 1 y 0. Este pedazo de tensión tampoco produce trabajo, porque la componente vertical es 0 y la componente horizontal también es 0. Sí va a producir trabajo esta tensión. Y ahí ustedes tienen dos opciones. O encuentran el corrimiento real del punto y después lo descomponen en la dirección de la valla, o bien descomponen a la tensión en una vertical y en una horizontal. Entonces tienen además dos formas de sacar las tensiones. El delta por el cual van a multiplicar a las tensiones. Una es descomponerlo, por ejemplo, sacar el corrimiento real. Yo hago el polo con el punto y en una perpendicular en la dirección del corrimiento, que en este caso sería en el sentido de la aguja del reloj, para acá estaría el corrimiento real del punto 2. Que como no tiene eta, quiere decir que todo el épsilon 2... ¿Podría volver a explicar eso, Inge? ¿Cómo? ¿El corrimiento real? ¿Podría volver a explicar el del corrimiento real? El corrimiento real de un punto, supongamos que esta es la chapa, y este es el polo, ¿sí? Y yo tengo aquí un punto. ¿Cómo se saca el corrimiento real? Se une el polo con el punto. Y en una perpendicular está la dirección del corrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera un punto B aquí, tengo que unir este con este, y en una perpendicular está la dirección. Ahora, ¿cómo saco el valor absoluto de ese vector? ¿Sí? Este se podría llegar a descomponer en ¿quién? En una componente vertical y en una componente horizontal. A la parte vertical le llamamos eta y a la parte horizontal le llamamos épsilon. Entonces, este es la dirección que va a tener un eta 2 y un épsilon 2. Resulta que si ustedes se fijan, no tengo eta. Quiere decir que todo el vector va a tener solamente esta componente. ¿Está? Ese vector lo debería descomponer, por ejemplo, si este es el A2, lo tengo que descomponer en la dirección de la valla y en una perpendicular. La que está aquí, en la dirección de la valla, es la que llamamos delta T. Y si el vector, fíjense, va para allá, las componentes serían así. O sea que este sentido de tensión con este sentido de corrimiento producen un trabajo negativo, porque están en la misma dirección, pero en sentido contrario.
Entonces, la ecuación en este caso sería P2 por eta 2, positivo porque van en el mismo sentido. P3 por eta 3, positivo porque van en el mismo sentido. Y menos T por delta de T. Y de aquí despejan T. ¿Está claro? Sí, gracias. Este sería fácil, ¿por qué? Porque el otro corrimiento es cero, si no ustedes tienen que sacar el corrimiento relativo. ¿Cuál es el otro método? El método fácil que decimos nosotros. Van a la articulación, que en este caso es este, o sea, aquí coincide la articulación del polo, y trazan una distancia perpendicular a la valla. Esta distancia T. Esa distancia la ponen aquí, en sentido horizontal. A esta distancia la ponen aquí. Y el corrimiento o el segmento entre los dos corrimientos, este sería el corrimiento de la chapa 1 y este el corrimiento de la chapa 2, este es delta. O sea que no tendría que hacer esto, este valor, en valor absoluto, ahora pongo así porque ahí no estoy sabiendo yo el sentido. Sí puedo decir, bueno, esto va para acá, pero tengo que fijarme, por ejemplo, si la chapa 1 está quieta y la otra se baja, quiere decir que los extremos 1 y 2 intentan alejarse. Y si intentan alejarse, quiere decir que la fuerza que está produciendo eso es una atracción. ¿Explicó? ¿Me siguen, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, ¿qué otra duda tienen? Profe, el caso de la viga, ¿podría explicar la que tiene el empotramiento? Aquí está en el ejercicio también. Sí, sí, ahí está. ¿Pórtico o viga? Viga, la única viga que tiene el empotramiento. G3. Claro es. Bueno, este va a ser un caso muy parecido a lo que acabamos de ver. A ver, ¿cómo hago para volver a la pantalla? Ustedes siguen viendo el pizarrón, ¿verdad? Porque aquí no sé qué se me ha pasado. Wow. Este es el empotramiento. Y esta es la viga. Fíjense que yo no le estoy poniendo carga. Quiere decir que independientemente de la carga que yo tenga, el esquema va a ser siempre el mismo. Entonces, yo aquí en la viga, ¿qué puedo sacar? Me pueden pedir reacción. Voy a tener una reacción vertical, una reacción horizontal y voy a tener un momento de empotramiento. En el caso este particular, a ustedes les han dado una carga inclinada. ¿Qué significa? Que la resultante de todo esto también va a tener esta misma dirección. Por lo tanto, va a tener una componente vertical y va a tener una componente horizontal. Entonces, van a tener aquí una reacción horizontal, una reacción vertical y un momento de empotramiento. ¿Cómo se saca la reacción? Si yo quiero sacar la reacción vertical, tengo que permitirle que la
viga pueda hacer un movimiento vertical. ¿Para qué? Para que la fuerza vertical con un movimiento vertical produzca trabajo. Si no, no puedo. Para que eso ocurra, reemplazo por dos apoyos móviles. Supongamos ahí, y que la barra sea esta. Esta es mi viga. Entonces, libero el tercer movimiento, que es la reacción vertical. ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a ser así. Solo va a tener movimiento vertical. Entonces, aquí, como el polo está en el infinito, solo va a hacer esto. Quiere decir que solo va a tener corrimiento vertical y eta. Todos los etas son iguales, porque cuando hablamos de traslación, todo tiene el mismo corrimiento. Esta fuerza resultante, que va a ser la Q por el L, va a tener una componente vertical, aquí. Entonces, esta reacción se va a multiplicar por este eta de la reacción. Y este por este. Fíjense que los etas todos tienen el mismo sentido. Entonces, cuando planteemos la ecuación, este trabajo va a ser negativo porque fuerza y desplazamiento van en el sentido contrario. Y este trabajo va a ser positivo porque van en el mismo sentido. Como estos etas son iguales, yo puedo simplificar. Entonces decir que la reacción es igual a la componente vertical. Que no es más ni menos que si ustedes hubieran hecho los sumatorios de fuerza. ¿Ya entendido? Sí, profe. Una Sí. pregunta. Sí. ¿Eso sería para plantear lo que sería momento cohete normal? No, esto es para sacar reacciones. Ah, bien, porque la actividad dice en la sesión, o sea, en la sección SS, digamos, que es una que está justo en la mitad de la viga, tenemos que sacar lo que sería momento cohete normal. Bien. Ahora, cuando ustedes vayan al examen, se les puede pedir darles una viga y decirles, por ejemplo, nosotros decir, a ver, tomo la G4, por decir. Y les digo, bueno, a ver, sacame la reacción vertical del apoyo B. Para no pedirle todas las reacciones a veces, ¿visto? Y después sí, corte normal en una sección que yo quiera. Pero bueno, hagámoslo el momento. Por eso les quería explicar esto. Bien, si a mí me piden momento, en la sección que me pidan, pongo una articulación. Y pongo en evidencia la incógnita, que en este caso es el par de pares. Estos pasos se suelen olvidar de poner en evidencia la incógnita. Entonces, esto sería una chapa y este sería la otra chapa, que es el caso que les decía del reticular. Esta chapa no se mueve, por lo tanto no tiene corrimiento. Y para esta chapa, la articulación se convierte en polo. Por lo tanto, va a ser así. Entonces, este momento de este lado, como el trabajo de un momento es el producto del momento por un ángulo de rotación θ, y esta chapa no tiene θ, este no produce trabajo. Solo va a producir el del otro lado. Y lo vamos a multiplicar a ese m por este θ que va en el mismo sentido. Y a la resultante, pero solamente de la chapa 2, solamente de este, la vamos a multiplicar. Vamos a suponer si está en el medio, aquí voy a tener la componente vertical por este eta. Y la componente horizontal no va a tener porque el polo va a estar proyectado ahí. Entonces ustedes van a tener en la suma de trabajos virtuales al momento flector por θ más la componente vertical por eta.
Ahora bien, este tita no se mide. Ojo, porque muchos quieren medir con transformador. No se mide porque es infinitesimal. Tengo dos formas. O hago el analítico puro, que quiere decir que a este eta lo tengo que determinar analíticamente. ¿Y cómo se hace? Cuando, recuerden física o matemática, cuando ustedes tenían un ángulo aquí infinitesimal y este era el radio, y decían, el arco se aproxima a la cuerda, ¿y vale cuánto? Vale R por tita. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. O sea, la distancia que hay desde aquí al punto multiplicado por el ángulo. Bueno, si yo a este triangulito, en vez de hacerles así, lo hubiera hecho así, este sería R y este sería el tita. Y este sería el corrimiento que quiero sacar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta distancia sería mi R. En este caso, vamos a suponer si esto es L y esto es L sobre 2, este sería L sobre 4. Entonces, eta, analíticamente, sería tita por L sobre 4. Si yo reemplazo aquí, tengo M por tita más P sub B, L sobre 4 por tita igual a 0. Saco factor común tita, lo cancelo. ¿Y qué me queda? Que M es menos P por B por L sobre 4. ¿Qué significa? Que yo le he supuesto positivo y en realidad no es positivo, sino es negativo. Eso me está diciendo el menos. Si yo no quiero que me aparezca el menos, entonces lo que hago es cambiarles aquí los sentidos y en ese caso aquí iría el menos y aquí ya se pone el más. Pero el hecho de que le dé menos no quiere decir que esté mal, sino que bueno, uno supone un sentido y resulta que ha salido otro. ¿Está entendido? Sí, profe, perfecto. Para el corte, sea en la viga que sea o en el pórtico que sea, donde les pidan el corte, ponen un par de bielas paralelas al eje. Y ponen en evidencia la incógnita. Aquí les he separado, pero en realidad acuérdense que están en la misma sección. Entonces volvemos a tener lo mismo. Esta es una chapa y esta es otra chapa. Esta chapa no se mueve. Y entonces el apoyo fijo, llamémosle, de la chapa 2, va a estar donde se unen las dos bielas, o sea, ya en el infinito. ¿Qué es lo que permite esta biela? Permite este tipo de movimiento vertical. Entonces, solo va a tener corrimiento vertical esta chapa. Entonces, como este está de la otra chapa de la izquierda, cuando lo multipliquemos lo multiplicamos por 0. En cambio, a este Q lo vamos a multiplicar por este eta Q. Y a esta fuerza vertical por este eta. Como los etas son iguales, cuando hagamos la sumatoria de fuerza nos va a quedar que Q es igual a la componente vertical de este lado. ¿Está? La horizontal de esta no va a producir trabajo porque solo se mueve así la chapa, no tiene corrimiento horizontal. ¿Está? Y para el normal, en vez de poner bielas paralelas, ponemos bielas perpendiculares. Generalmente se dibuja solo el eje, ¿no? Entonces, aquí estarían las bielas. Las fuerzas normales estarían aquí. ¿Esto qué hace? Solo permite movimiento así. Las bielas son esto, solo permite así. No hay movimiento vertical. Solo tiene corrimiento horizontal la chapa 2. Por lo tanto,
Aquí voy a tener la componente horizontal y aquí voy a tener normal. Ambas multiplicadas por el mismo epsilon. Cuando yo los cancele, me queda que el normal es la componente horizontal. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Alguien más tiene otra duda puntual? ¿Podría ser un general de pórticos? Bueno, yo les voy a hacer un general de una viga horizontal y de una viga inclinada primero, para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Les voy a hacer una analogía aquí al costadito. Puede ser con carga distribuida, puede ser con cargas puntuales, eso no importa. Pero para que la hagamos fácil, no fácil, sino comparativamente. Supongamos que me piden el momento, el corte y el normal. Puede ser a L sobre 3, L sobre 2, a la distancia que a nosotros se nos ocurre. Supongamos aquí. Si me pide el momento ahí, pongo en evidencia las incógnitas. Esta es una chapa que tiene el polo 1 aquí, y este pasa uno el polo con la articulación, y en la intersección con el móvil tengo el otro polo. Cuando yo proyecte, aquí va a estar el polo 1 y aquí va a estar el polo 2. Como son propios, entonces voy a darle un corrimiento hasta el límite físico de la chapa. Este es un corrimiento θ 1. Y como en la articulación el corrimiento es el mismo, ustedes asocian con la articulación. Por ejemplo, mi codo, ¿ven? Esta es una chapa y esta es la otra. Este sería una chapa y la otra unida por esta articulación. Cuando yo baje en esta chapa, fíjense, hagan cuenta que yo tengo agarrado aquí, que no lo puedo soltar. Pero esto lo quiero bajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto así, ¿ven? Y lo que ha bajado de esta chapa, exactamente lo mismo baja de la otra. Si no, estaría dislocada. Entonces, eso recuerden siempre. En una articulación, el corrimiento de las dos chapas es el mismo. Y como sé que aquí es 0 en el polo, entonces lo uno. Aquí tengo un θ 1 que es diferente de este θ 2. Van a dividir esta fuerza, o sea, esto que rayo aquí, vamos a ponerle una R1 por un eta 1. Y este, que sea un R2 por un eta 2. Ahora bien, cuando yo plantee la sumatoria de trabajos virtuales, vamos a tener R1 por eta 1, R2 por eta 2, y vamos a tener al momento por la rotación relativa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan y ponen aquí una horizontal, este θ 1 se repite aquí. Ese θ 1 es el que hay que multiplicarlo a este m. Y este por alterno interno es el θ 2. Al que habría que multiplicarlo a este. Entonces, si yo a este le cambio de sentido, va a ser el menos θ 1. Y si a ese le sumo el θ 2, voy a tener toda la amplitud, o sea, cuánto ha girado una chapa respecto de la otra. Y ese es el ángulo que tengo que poner. El m por el θ 2, 1. Que no es más que θ 2 menos θ 1. O sea, θ 2, 1 es el valor absoluto de esto, sería más el valor absoluto de este otro. Si vamos en valor absoluto, ¿no? Si vamos en número que no se puede medir, acuérdense que esto no se puede medir, sería el θ 2 menos el θ 1. Pero el θ 1 es negativo, por lo tanto se me hace más.
Entonces, esto va a ser así y de aquí van a despejar el M. Analíticamente, recuerden que el eta lo saco como esta distancia por el θ 1. Supongamos que esto sea L sobre 3. Obviamente esto es 2/3 de L. Entonces, si esto es L sobre 3, esto es L sobre 6. Eta 1 va a ser θ 1 por L sobre 6. Si esto es 2/3, esto es 1/3. Eta 2 va a ser θ 2 por L sobre 3. Cuando yo reemplace aquí, voy a tener, fíjense, R1 por θ 1 por L sobre 6, más R2 por L sobre 3 de θ 2, y este resulta que es θ 2 menos θ 1. ¿Cómo hago para simplificar? No puedo, porque no tengo nada en común. Tengo que ponerlo a todos en función del mismo θ. Entonces, tengo que buscar cuánto vale θ 2 respecto del θ 1 o viceversa. Y para eso voy a usar este lado que es el lado común. Vamos a llamarle A. Si yo vengo por el triángulo de la izquierda, esta distancia por θ 1 me va a dar el segmento A. O sea, A es θ 1 por L sobre 3. Pero si yo vengo por el triángulo de la derecha, voy a tomar toda esta distancia por el θ 2. O sea, 2/3 de L por θ 2. Si yo simplifico esto, quiere decir que θ 1 es 2 veces θ 2. Y entonces, dejo θ aquí al θ 1, al θ 2 y reemplazo a este por 2 veces θ 2. Y como hemos dicho que es la suma de los valores absolutos, quiere decir que todo esto va a ser 3 veces θ 2. Y ahí sí puedo simplificar los θ 2, porque acuérdense que no se mide. ¿Está entendido? Este sería el analítico puro. Ahora, ¿cuál sería la otra opción? Que es la que damos en pórtico generalmente, porque a veces encontrar estas relaciones analíticas medio que se complican. Que midan. Entonces, por ejemplo, paramos aquí la ecuación, la paramos aquí, vengo con una regla, mido esto, vengo con una regla, mido esto en centímetros, y obviamente que esto también tengo que medir en centímetros. Entonces, en este triangulito, si nosotros hemos dicho que si yo tomo 1 metro y multiplico por θ 1, θ 1 por 1 es θ 1. Quiere decir que este segmento es θ 1 por 1 metro. Y este sería θ 2 por 1 metro. Entonces, este segmento entre los dos corrimientos, sería el θ 2, 1. Entonces, yo vengo, mido esto y ese valor pongo aquí. ¿Entendido? ¿Alguna duda antes que borre? No, perfecto. Bueno, vamos a ver la misma pero inclinada. Aquí la voy a poner con frente. Pongo la articulación donde me han pedido. Pongo en evidencia la incógnita. Polo 1 fijo con articulación en la intersección con el móvil, polo 2. Proyecto, corrimiento, θ 1 hasta el límite
de la articulación, theta 2. ¿Cuál es la diferencia con este? Que antes, cuando yo proyectaba aquí, no había corrimiento horizontal. En cambio aquí sí voy a tener una perpendicular a esta por acá, hasta aquí, y una perpendicular a esta por acá. Y eso me debería coincidir ahí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la articulación del corrimiento es el mismo. Pero como supongamos, si yo tuviera solamente cargas verticales, entonces esto no me serviría, porque multiplicaría esto por esto y esta por esta. Ahora, si yo tuviera, en vez de una carga distribuida vertical, si yo tuviera así, ahí sí, voy a tener una componente vertical y una componente horizontal. ¿Estamos? ¿Dónde van a notar la diferencia grande en corte normal? Bien. Recuerden que para el corte poníamos bielas paralelas al eje y poníamos en evidencia la incógnita. Polo 1 en el fijo, paso paralela a la biela donde se corte con el mono en polo 2. Proyecto. Doy un corrimiento a la chapa 1 hasta el límite de la chapa 1 con un theta. Como tengo bielas paralelas, los corrimientos deben ser paralelos. Entonces paso por el polo una paralela. Como esta es paralela, quiere decir que este es el mismo theta. Ahora bien, la fuerza que tengo de aquí, vamos a suponer esta fuerza R1, la vamos a multiplicar por un eta 1. Y esta fuerza R2 por un eta 2. Miren para dónde va. ¿Por qué? Porque el theta sigue el sentido de las agujas del reloj. Entonces va para arriba en la chapa 2. Ahora, este Q tiene este corrimiento. Este. Y este Q tiene este corrimiento. ¿Cuánto es el corrimiento total? Entonces puedo decir que tomo el de 1Q por el corrimiento relativo entre las dos chapas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tomo el Q este de la izquierda, voy a multiplicar por este de la izquierda. Positivo porque van para abajo los dos. Y este va a ser el Q de la derecha por el eta de la derecha. Ahora, el Q de la izquierda con el Q de la derecha son iguales en valor absoluto, pero en sentido contrario. Por eso yo puedo reemplazar a uno por otro. Supongamos que a este lo voy a poner como menos Q de la derecha por eta I más Q de la derecha por eta D. Saco factor común Q de la derecha y me quedaría el eta de la derecha menos el eta de la izquierda. ¿Qué significa? Significa que el eta de la derecha es este. Y el menos n de la izquierda es este, pero en sentido contrario. Entonces yo tendría este como n de la derecha. Y este como el menos n de la izquierda. Ya se suman. Entonces, el trabajo de un corte o de dos fuerzas iguales y opuestas, en este caso el corte, es el producto de una de ellas por el corrimiento relativo entre las dos, llevando el signo del lado de la fuerza que estoy tomando. ¿Por qué? Si yo voy a tomar esta, voy a tomar todo este segmento, pero con el sentido para abajo, porque esta fuerza está en esta chapa.
Si tomo el de aquí, voy a tomar Q para arriba y todo esto con el sentido de este eta. ¿Está entendido? Cuando hagamos la suma de trabajos virtuales, vamos a tener R1 por eta 1 más Q por eta de Q. Eta de Q es todo esto. Y más R2 por eta 2. Ahora bien, ¿quién es eta 1? Bueno, aquí vamos a despejar Q. Eta 1 por eta 1, que hemos dicho que era L sobre 6 de tita. R2 por L sobre 3 por tita. ¿Y quién es este? Si ustedes se fijan, este pedacito es tita por L sobre 3. Tita por L sobre 3. Y este otro pedacito es tita por 2/3 de L. Entonces, si yo saco factor común en tita, puedo decir L sobre 3 más 2/3 sea tita por L. De esta forma yo puedo simplificar los titas y quedarme con los números. ¿Por qué digo que van a notar aquí la diferencia? Porque ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar las bielas paralelas al eje. O sea que ya no son horizontales. Están así. Poner la evidencia que es perpendicular al eje. ¿Dónde va a estar el polo 1? Aquí. Paralelas a las bielas por el polo 1 y el polo 2 coincide en el apoyo. Estamos prácticamente igual. Venimos aquí hasta la articulación. Tengo un tita y paralela este otro tita. Esto va a ser el eta 1 y aquí el eta 2. Ahora vamos a buscar la diferencia aquí. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima a decir dónde está la diferencia? Bueno, le digo yo entonces. El trabajo de una fuerza es el producto de una fuerza por una distancia o un corrimiento en la dirección de la fuerza. Y ustedes ven que la fuerza Q tiene esta inclinación. Entonces, el error que cometen muchas veces es querer multiplicar a ese Q por esta vertical. Y no es así. Ustedes tienen que multiplicar por un corrimiento en la dirección de Q. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa una paralela al Q. Este es el eta Q. Este va a ser el epsilon Q. Este va a ser el epsilon Q, este el eta Q. Y este va a ser el delta Q. Este es el que ustedes tienen que medir. ¿Con qué dirección? Si estoy tomando la de la derecha, el eta que vale es este. Quiere decir que las componentes son estas y la resultante va para allá. ¿Ven la diferencia? Inge, sí, una pregunta. Sí. ¿El ETA 1 y el ETA 2 no tendrían que ser también así? ¿O cómo se los considera en ese No, caso? porque las fuerzas, estas, son verticales. Y entonces los corrimientos, al ser verticales, están en la misma dirección. Pero estas fuerzas no están en la misma dirección. ¿Entienden? Perfecto, perfecto. Supongamos que yo tuviera una fuerza concentrada. Aquí, así.
Entonces vengo aquí y tengo un eta. ¿Pero a quién voy a multiplicar por el eta? A la componente vertical de esa fuerza. A la componente horizontal, no. A la componente horizontal la voy a multiplicar por la componente horizontal. ¿Entienden? Pero es un error muy común que cuando les damos a propósito inclinado, quieren multiplicar por esto, por el eta. Y en este caso, el eta no está en la dirección de la fuerza, no la pueden multiplicar. Porque el trabajo es producto de una fuerza por un corrimiento en la dirección de la fuerza. ¿Está claro? Lo mismo pasa con el normal. Cuando hacemos el normal, que vamos a poner unas bielas perpendiculares al eje y las incógnitas van a ser esta, el polo 1 va a estar aquí. Pero fíjense, paralela a la biela, donde se me una con el apoyo fijo, va a estar el polo de la chapa 2. Quiere decir que el polo de la chapa 2 es infinito. Cuando vayamos a hacer los corrimientos, sí voy a proyectar aquí el 1 y sí voy a proyectar aquí el 2. ¿Por qué? Porque está en el infinito, pero sobre esta línea. Ahora bien, si está en el infinito, quiere decir que la chapa 2 solo puede, si está aquí en el infinito aquí abajo, solo puede hacer esto así. O sea que solo puede tener corrimiento horizontal. Este es el corrimiento de la chapa 2. La chapa 1, como aquí está el polo y el corrimiento en un polo es 0, y tengo que tener un corrimiento paralelo a la chapa 1, quiere decir que esto no hay corrimiento. Entonces, todas estas fuerzas se van a multiplicar por estas 0. O sea, si nosotros ponemos R1 por esta 1, esto es 0. Pongo R2 por esta 2, esto también es 0. ¿Qué más voy a tener? Y la chapa esta de la izquierda hemos dicho que no tiene corrimiento. Entonces solo va a tener eta por epsilon. Esto es 0. ¿Cuándo un producto es 0? Cuando uno de los dos es 0. Pero como epsilon es distinto de 0, porque aquí tiene un valor epsilon, deduzco que el normal es 0. ¿Está? Ahora fíjense esta misma viga inclinada, cómo cambia la situación. Pongo las bielas perpendiculares al eje, pongo la incógnita, chapa 1, polo en el apoyo fijo, paralela a la biela, paralela a esta, hasta que corte con el móvil. Aquí va a estar el polo 2, aquí donde se junten. Por lo tanto, puedo proyectar aquí el polo 1 y puedo proyectar aquí el polo 2. Y le voy a dar un corrimiento hasta la biela, a la chapa 1, y paralelo a la chapa 2. Fíjense, nada que ver el diagrama, por el solo hecho de haberlo inclinado. Y si venimos para acá, una perpendicular a esta, hasta la biela, sería el corrimiento de la chapa 1, y por acá, de aquí, tendría que venir una paralela, y va a valer de aquí hasta aquí. Vamos a ponerlo ahí porque no tengo un pizarrón. Entonces, cuando vayamos a plantear, estas fuerzas siguen siendo por eta porque las fuerzas son verticales.
Pero mi incógnita normal no la puedo multiplicar por esto, porque esta es vertical y esta es inclinada. Y el trabajo, hemos dicho, tiene que ir en la misma dirección. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa una paralela al normal, esta es paralela al normal, hasta que con una horizontal la corto. Entonces, esto de aquí hasta aquí es el delta del normal. ¿Está claro? Si lo quisieran sacar analíticamente, para poner todo en función de los θ, ustedes aquí tendrían que hacer este R1 por eta1, menos, porque va en sentido opuesto, R2 por eta2 y más n por delta de n. Eta1, ya hemos dicho que es L sobre 6 por θ. Eta2, hemos dicho que es L sobre 3 por θ. Y esto, si aquí yo lo hubiera despejado, por el delta del normal. Ahora bien, fíjense en el delta del normal. Hemos dicho que este pedacito es θ1 por L sobre 3. Y este otro pedacito es esta distancia, 2/3 de L por θ. Si yo sumo todo esto, es L por θ. Ahora, en ese triángulo que se ha formado aquí, donde esto es L por θ, esto, y este ángulo es el ángulo alfa que sí se mide, porque es este ángulo, es el ángulo de inclinación, 10 grados, 15 grados, 20 grados de la viga, por alterno interno está aquí. Entonces, en este rectángulo, triángulo rectángulo, si yo quiero saber el valor de la hipotenusa, aplico que es el seno, θ sobre L dividido el seno. ¿No? Recuerda que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, de aquí despejo delta L, que va a ser θ por L dividido el seno de ángulo. Y ahí sí puedo simplificar los θ. Esto si les pidieran analíticamente, analítico puro. Ahora, si es midiendo, vienen, miden y miden. ¿Estamos? ¿Alguna otra? Vamos a hacerlo del pórtico, para que ustedes vean cuál es la única diferencia. Generalmente cuando tienen pórtico, les pedimos que hagan por el método teórico, método numérico gráfico, para que no anden sacando tantas cosas. Fíjense que estos pórticos que a ustedes les han dado son muy parecidos. Y que yo puedo tomarlo independientemente de las cargas. Lo mismo ya lo vamos a poner las cargas. Bueno. Les pide la reacción. Supongamos que nos piden la reacción en A. Este apoyo fijo es como si nosotros tuviéramos aquí dos móviles. Así. Entonces,
Si me piden la reacción vertical, borro este y me pongo la evidencia de la incógnita. Si me pide la reacción horizontal, borro este y pongo la reacción. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Supongamos que me pide la vertical. Entonces yo pongo aquí, Disculpe. ¿sí? Ese tengo que hacer, porque a nosotros creo que nos pedían las dos, la horizontal y la vertical, si no me equivoco. Pues, Eso hago para cada una. claro. Ah, bien, 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 perfecto. Entonces, ustedes aquí, ¿qué tienen? Dos chapas. Tienen que conseguir dos polos. Como este es fijo aquí, esta chapa, el polo está ahí. ¿Dónde está el otro? Uno, polo con articulación. Y en la intersección del móvil, aquí está el polo de la chapa 1. ¿Qué van a tener en cuenta ustedes para saber si han trazado bien los polos? Los polos de dos chapas consecutivas, en este caso no hay problema, tenemos solamente dos, tienen que estar alineados con la articulación intermedia. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera dicho el polo 1 está aquí y está mal, porque no puedo alinear esto con esto. ¿Está entendido? Entonces, proyecto polo 1 y proyecto polo 2. Le voy a dar un corrimiento a la chapa 1 hasta el límite de la chapa 1. Pero ¿de dónde a dónde va a valer? Mi chapa es esta. O sea que va a valer hasta aquí nada más. ¿Estamos? Hemos dicho que aquí en la articulación el corrimiento es el mismo para las dos chapas. Entonces, si vale esto para la chapa 1, también vale para la chapa 2. Entonces, voy a unir este punto con este polo. Y este va a ser el corrimiento de la chapa 2 y este de la chapa 1. Entonces, me voy a fijar, por ejemplo, si yo tengo aquí una fuerza P, este va a ser el eta P. Y si aquí tengo una carga distribuida, me fijo qué parte corresponde a la chapa 1. Y esa vengo y multiplico por lo que tenga de la chapa 1. Me fijo quién está en la chapa 2 y vengo a la chapa 2. Por otro lado, el corrimiento horizontal, si yo proyecto, va a estar aquí. Perpendicular a esta, por el punto 1, sería el corrimiento de la chapa 1. Y perpendicular a esta, por acá, es el corrimiento de la chapa 2. Ahora bien, ¿me hace falta trazar una perpendicular? No. ¿Por qué? Porque aquí la articulación, así como el corrimiento es el mismo, aquí también tiene que ser el mismo. Entonces, yo uniendo esto con esto, ya tengo el corrimiento. Me fijo, si tuviera una fuerza aquí, digo, está en la chapa 2. Entonces, ¿cuál es el corrimiento de la 2? Hasta aquí. ¿Está entendido? Sí, sí. Bien. Si quisieran sacar la horizontal, lo que tienen que hacer es quitar el apoyo horizontal, dejamos este, pongo la evidencia de incógnita y determino mi nuevo polo. Este va a estar aquí. Me voy con la articulación y aquí con el móvil hasta que lo corte. Quiere decir que por acá va a estar el polo de la chapa 1. Pero si yo lo proyecto, va a estar aquí y va a estar aquí. Aquí está la articulación. Tiro hasta la articulación porque ahí los corrimientos son iguales y de ahí para acá. Vengo para acá. Perpendicular a este, al quita 2,
voy por acá hasta la articulación. Y fíjense que yo me he quedado sin pizarrón. A ver, me corro un poquito más para acá. Yo sé que tengo que trazar una perpendicular a esta, pero resulta que mi polo está allá, yo no alcanzo para trazar por ahí. Pero como sé que en la articulación el corrimiento es el mismo, entonces trazo una perpendicular a esta que pase por acá. ¿Hasta dónde? Hasta el límite de la chapa. ¿Se ha entendido? Ese sería mi polo 1 igual, profe. O sea, en vez de El polo trazarlo así, es por acá. claro, pero... Ajá, Pero si yo no tengo papel o no alcanzo para venir desde allá con una perpendicular, como sé que sí o sí tiene que pasar por ahí, porque la articulación del corrimiento es el mismo, entonces traigo una perpendicular a esta y la paso por ahí. bien, bien, perfecto. Bien, ahora, como este es un pórtico triarticulado, donde a ustedes les pidan el corte, el momento o el normal, van a hacer igual que lo que han hecho en viga. Van a poner una articulación si es un momento, van a poner unas bielas paralelas al eje, si es un corte, o bielas perpendiculares al normal. Solo que cuando ustedes pongan ese artilugio, sea la articulación de la biela, en lugar de tener 2 chapas, ahora van a tener 3 chapas. Entonces van a tener que sacar 3 polos. ¿Estamos? Por ejemplo, a ustedes aquí les han pedido solo las reacciones. No les han pedido el momento corte normal en un pórtico. Pero en el examen sí les van a pedir. Entonces, lo que yo les quiero advertir supongamos que yo les diga, bueno, quiero saber el valor del momento en este punto. Pero una vez que ya he pasado el pie del corte. Entonces, ¿qué hago? Pongo una articulación. Pongo en evidencia la incógnita. Y entonces tengo una chapa que es esta, otra chapa que es esta y otra chapa que es esta. Entonces voy a tener polo 1 aquí y el polo 3 aquí. ¿Y dónde está el polo 2? Voy uno polo con articulación, polo con articulación. Donde se cortan, ahí tengo el polo 2. Fíjense que entre la chapa 1 y 2 que son consecutivas, tengo el polo 1 y el polo 2 alineados con la articulación. Y entre la chapa 2 y la 3, tengo el polo 3 con el polo 2 alineado con la articulación. Entonces quiere decir que están bien determinados. Cuando vengamos aquí, proyecto esto, le voy a dar un corrimiento a la chapa 1 hasta el límite físico de la chapa 1. Hasta allí. Como en la articulación entre la 1 y la 2 los corrimientos son iguales y tiene que ser 0 en el polo, 1 está recto. ¿Hasta dónde? Hasta el límite físico. Y como en esta articulación el corrimiento entre las 2 y el corrimiento entre las 3 son iguales, voy para acá. Entonces, este va a ser el θ 2 y este va a ser el θ 3. Proyectando horizontalmente, tengo una perpendicular a esta hasta el límite de la chapa. Por acá, perpendicular a esta, tiene que coincidir ahí,
Porque proyectando esto, la articulación del corrimiento es el mismo. Entonces, este es el tita 1, este es el tita 2, y proyectando esta, como el corrimiento este es de la 2 igual es de la 3, tita 3. Ahora bien, el momento flector está entre la chapa 1 y la chapa 2. Por lo tanto, fíjense, aquí donde está la articulación, voy a prolongar el corrimiento de la chapa 1. Este es el de la chapa 1. Y este es el de la chapa 2. Voy a tomar 1 metro en mi escala de longitud y el segmento comprendido entre los dos corrimientos me va a representar el tita 2,1 que es el que yo necesito para multiplicar por el momento. ¿Está entendido? Entonces, lo mismo que hemos visto para viga, vale para pórtico, solo que cuando tengan un pórtico simple, es como si hubieran tenido una viga simple. Ahora, si tienen un pórtico triarticulado, o sea que ya de movida son 2 chapas, quiere decir que ustedes van a tener 3 chapas. Bien, perfecto. Inge, yo tengo una duda boba, sería, No. Ajá, dime. estaba haciendo lo del pórtico, justo me tocó la misma, y bueno, estaba sacando la reacción horizontal, Sí. y bueno, justo el profe lo había resuelto en la parte del video, bueno, estaba haciendo ahí, pero mi duda era, a mí yo necesitaba sacar una medida, que no me acuerdo para qué, creo que era para aleta principal, la aleta que tiene que despejar, tiene que sacar la medida, pero tenía 2 incógnitas. No tenía ni el ángulo, ni tampoco el H que justo usted ha hecho que coincida hacia abajo porque no les quedaba pizarrón arriba. Justo el profe le había llamado H eso, en el polo 1. No sé si Eso vos quieres hacerlo analítico puro. creo que sí, en realidad tengo que hacerlo analítico puro, el link creo que pidió que era analítico puro, pero sí, analíticamente lo estaba haciendo. Lo que yo quería preguntar era si es válido, yo abajo tenía el mismo ángulo que se repetía arriba, y abajo yo podía más o menos sacar la medida directamente, o sea, medir, ¿eso se puede medir directamente con regla? No, si te están pidiendo analítico puro, es analítico puro. Bien, eso quería preguntar porque no veía la manera, sinceramente. Por eso, vamos a ver. Porque generalmente el pórtico se les da que midan, digamos. A ver. Voy a hacerlo más abajo para que podamos. Algo así era, ¿no? ¿Vos cuál querés sacar? ¿La horizontal? Sí, como he hecho al principio nomás para sacar la reacción horizontal, sí, exacto. Aquí. Entonces, nosotros vamos con esto Ahí me coincidió con el polo, sí, exactamente. hasta aquí. Así Sí. lo que yo tenía. Sí, así lo tenía, exactamente. Bien. Mi incógnita era desde la parte de arriba hacia el polo. De aquí para acá. Exactamente. Y Bueno, el ángulo es. vos tenés que hacer una relación de triángulos. Fíjate que vos a este triángulo, hasta aquí abajo, este ángulo se repite aquí. Exactamente, sí, perfecto. Bien, entonces, vos dices, este largo, digamos, es a esto, como esto es a esto. Si no, Ajá. si no lo tienes aquí también. Sí, ese valor lo tenía, sí, exactamente. Lo tienes vos, ¿no? Porque vos dices, este ángulo vamos a llamarle alfa. La tangente de este ángulo, ¿qué sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a llamarle h a esto y esto es sobre 2. ¿Estamos? Entonces vos dices, la tangente de alfa es h sobre L sobre 2. Pero aquí alfa vale lo mismo. Y calculando el ángulo de la parte que me acaba de decir, directamente. Este ángulo sería, vamos a llamarle h'.
Y esto también es L sobre 2, ¿verdad? Sí, sí. Por eso digo que es una relación de triángulos, Ah, claro. Sí, ¿entiendes? Entonces vos aquí se simplifica y como está justo en la mitad, te dice que esta altura es la misma que estás teniendo aquí. claro, claro. Ya teniendo el ángulo aparte también. Sí, 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 sí. Le entiendo, le entiendo. Ah, bien, bien. Hacia un triángulo grande o agarras así, repitiendo. Esta base es esta altura como esta base es esta altura. Perfecto. No lo veía, disculpen. Perfecto, No, perfecto. por favor, si para eso estamos para sacar las dudas. Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Por mí, listo, ingeniera. Así que muchas Profe, gracias. Sí. en el otro pórtico es el que tiene la carga triangular. Sí. ¿Sería un procedimiento parecido a este de pórtico o cambiaría algún proceso? No, lo único que estás teniendo vos, en ese caso, es el pie de pórtico derecho. O sea, esta pata, en lugar de estar inclinada, la estás teniendo derecha. Claro. Y vos Sí. estás teniendo aquí una carga triangular. Entonces, cuando te piden algo aquí la reacción, va a ser exactamente lo mismo que lo que veíamos para el caso anterior. Que aquí va a estar el polo 2, voy con la articulación, donde se corta con el móvil, polo 1. Cuando hagas el corrimiento, vas a tener así hasta la articulación y de ahí para acá. ¿Cuál es lo único que tienes que tener en cuenta? Que en la chapa 1 vos vas a tener aquí una carga triangular. ¿Ah? Aquí una L1. Y en la chapa 2 vas a tener una trapezoidal. Acuérdate que el trapecio divides en 3 y lo ubicas aquí. ¿Ah? Esa es la única diferencia. Que vos aquí vas a tener este Q, que va a ser la mitad de este otro, Q por este L sobre 2. Ese es el L1. Aquí va a ser Q chiquita más Q grande por este L sobre 2. Eso va a valer la R2. Y lo mides. Ahora, si no lo quieres medir, lo quieres sacar analíticamente a este valor, eso tiene que haber visto. ¿Has visto ya centro de gravedad, momento de inercia, no? Creo que no, profe, todavía no. En el caso de un trapecio, el área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Sí? En este caso, nuestro trapecio sería la Q, vamos a llamarle Q1 y aquí Q. Y este vamos a llamarle un L1. Entonces, el área del trapecio, que va a ser igual a la fuerza de esto, va a ser base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Sí? Si lo queremos generalizar, le podemos poner B chiquita, vamos a ponerle así. Vamos a poner base menor, base mayor, altura sobre 2. Entonces, el área es base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y la distancia al baricentro, ya van a ver cuando vean el momento de inercia, si no lo pueden hacer por un varillón también. Esta distancia de aquí, desde la base más chica, va a ser 2 veces la base opuesta, más la base de la que sale la distancia, dividida la suma por la altura sobre 3. Si quisieran del otro lado, si quisieran la distancia de esta, de x2,
Fíjese que este 2 va para allá. Va a ser más 2 veces el lado opuesto. ¿Entienden? Eso si quisieran sacar esta distancia analíticamente. En el triángulo ya saben que esto es 2/3 de la base. ¿Alguna otra duda? O sea, profe, cambiaría cómo calcular las R. Sería R1 y R2. Claro, porque en el caso de los otros chicos que tienen la carga uniformemente distribuida es un rectángulo. Claro, sería. Bien, bien. Bien, profe, sí, entendido, gracias. Sí. Ahí voy. ¿Alguna otra duda? Bueno, si llegaran me imagino que se van a poner a trabajar. Si llegaran a tener alguna duda, que yo podemos, por decirle, el sábado a las 3 de la tarde, tener una media hora, una hora de consulta. Me avisan, me ponen en el grupo o me mandan al personal. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Bueno, si alguno llega a tener, está planteando el ejercicio como